Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, con esta celebración del Domingo de Ramos, inauguramos en toda la Iglesia la Semana Santa, que es la semana más importante de todo el año cristiano. En esta semana vamos a celebrar los misterios de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Al celebrar ya el Domingo de Ramos en esta misa de vísperas, queremos acompañar al Señor espiritualmente en su entrada a Jerusalén. El Señor entra en Jerusalén montado en un pequeño burrito para cumplir la profecía de Zacarías, que ya anunciaba que el Mesías entraría como un rey de paz en Jerusalén. No entra en un caballo de guerra, sino en un pequeño burro, simbolizando esa realeza pacífica. Le aclamaron los niños y los pobres, batiendo palmas y ramos de olivo, y gritando y cantando: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Lo que cantamos cada día cuando celebramos la misa, el himno del Santo. Bien, con toda esta manifestación está entrando Jesús en Jerusalén como Mesías anunciado por los profetas y Rey de paz. Pero en esta misma celebración vemos cómo ya se proclama también la pasión del Señor. En el Domingo de Ramos, junto a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, celebramos también para qué entra Jesús en Jerusalén, para qué va Jesús a Jerusalén. Va a celebrar la Pascua, que era la fiesta principal de los judíos, y en esa Pascua Él va a entregar su vida. Va a entregar su vida en expiación por nuestros pecados, para que la humanidad pueda ser liberada del pecado y del infierno. Dios, cuando nos creó buenos. Cuando escuchamos nosotros la creación en el libro del Génesis, cuando la Biblia dice: y creó Dios al ser humano, varón y mujer los creó, y vio Dios que era muy bueno. Nos creó para que viviéramos en amistad con Él, en armonía, para que conociéramos a Dios, lo amáramos, para que también hubiese una armonía en la relación de unos con los otros, entre los hombres y mujeres, en armonía también con todas las criaturas que Dios había creado para nuestro bien. Así nos creó Dios, pero ese plan de Dios se malogró con el pecado. El hombre prefirió seguir la sugerencia del demonio, que está representado en la serpiente, en el Génesis, de desobedecer a Dios y de ser como dioses. Le dice el demonio a Eva: si ustedes hacen lo que Dios les dice, no van a ser nadie. Pero si ustedes desobedecen a Dios y comen de la fruta de ese árbol prohibido, el árbol del bien y del mal, si ustedes por su cuenta deciden lo que es bueno y es malo, serán como dioses, serán como Dios. El demonio, que es el padre de la mentira, desde el principio de la humanidad engañó al ser humano y cayeron en ese pecado de desobediencia y de soberbia. Y con ese pecado se introdujo en el mundo
todos los males y todos los pecados. Nuestra naturaleza humana quedó malograda. Con el pecado original entró el sufrimiento, entró la vejez, entró el cansancio, nuestra inteligencia se ofuscó y por eso a veces ya no pensamos bien, no razonamos bien muchas veces, porque nuestra inteligencia está herida por el pecado, nuestra voluntad debilitada por el pecado. A veces nos proponemos hacer algo bueno y no lo hacemos porque nos dejamos llevar por la pereza, por la flojera. Entró el dolor y la muerte del cuerpo. Y lo peor de todo, que después de la muerte lo que nos esperaba a todos era el infierno. Esas eran las consecuencias del pecado. Esto debemos tenerlo en cuenta porque si no, no entendemos cuando hablamos de que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Y a veces nos preguntamos, ¿y de qué nos tiene que salvar? Pues de todo eso. ¿O es que tú y yo no experimentamos cada día todo eso? No experimentamos que por cualquier cosa ya nos resentimos, nos amargamos, nos ponemos violentos con la palabra o con los actos, si llegamos hasta matarnos unos a otros. O no experimentamos en nuestra vida que a veces nos proponemos hacer algo bueno y nos sorprendemos haciendo lo contrario. ¿Acaso no experimentamos nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones? ¿No experimentamos cada día que mentimos, que insultamos, que engañamos? Pues de todo eso, el único que nos puede salvar de todo eso, el único que puede revertir en nosotros todo eso, es el Hijo de Dios hecho hombre. Para eso se ha hecho hombre el Hijo de Dios, para enseñarnos a vivir como verdaderos seres humanos y salvarnos del pecado y del infierno. Y para eso el Señor se ha hecho hombre, porque tenía que ser alguien que reconciliara a los hombres con Dios y a Dios con los hombres, porque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos aleja de los demás y nos hace extraños a nosotros mismos. Si nos paráramos a pensar algunas veces, podríamos decir, pero ¿cómo he podido decir yo eso? ¿Pero cómo he podido pensar yo eso? ¿Cómo pude tomar aquella decisión que ha traído tanto mal? Porque estamos heridos por el pecado. ¿Y quién nos cura de eso? Jesucristo, el único. Y Él se ha hecho hombre para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Y para demostrarnos el gran amor que nos tiene, el Hijo de Dios recorre el camino opuesto de Adán y Eva. Si Adán y Eva fueron soberbios, Jesucristo es humilde. Si Adán y Eva fueron desobedientes a Dios, Jesucristo es obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Si por el pecado de Adán y Eva vinieron este desastre a la humanidad, por Jesucristo puede venir una vida nueva, un modo de vivir distinto, un modo de pensar y de actuar, de hablar distinto. Pero para eso hay que creer en Dios y en Cristo. Y hay que vivir unidos a Jesucristo. Porque si no lo hacemos así, no cambiará nada en nosotros. No cambiará nada dentro de nosotros. Peor, cuantos más mayores seremos, peores seremos. Eso es lo que celebramos en la Semana Santa,
que el Hijo de Dios se hace hombre para traernos una vida nueva. Pero para eso hay que creer en Él y creer de verdad, no solo con el pensamiento, sino con la vida. Y creer de verdad que Cristo, que es Dios, hecho hombre, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, pues ha agradado a Dios Padre, ha pagado la deuda de Adán a Dios y nos ha reconciliado con Él. Pero ahora cada uno de nosotros tiene que hacer propia esa reconciliación, porque el Señor nos da la posibilidad, pero si yo no quiero, no me salvo. Pero si yo no entro por la puerta que es Cristo, me quedo sin salvar, me voy al infierno después de morir. Si yo no recibo a Jesucristo como mi Salvador, mi Redentor, pues para mí, si yo viviera así de esa manera, como si Dios no existiera, declarándome ateo, no contando con Dios para nada en mi vida, pues la redención de Cristo en mí es inútil. ¿Claro? Por eso se nos llama a la conversión, a volvernos hacia Dios, a tener a Dios en cuenta en nuestra vida. Eso es lo más importante de la celebración de esta semana que hoy inauguramos. Ante la Semana Santa, por eso llamamos santos a estos días, porque son muy especiales. Pero cada uno de nosotros tiene que vivirlo desde dentro, no conformarse con las cosas externas, sino vivirlo desde dentro. Entonces tenemos que prepararnos para la Semana Santa. ¿Cómo nos preparamos? Pues los que ya hemos recibido el bautismo y somos hijos de Dios, nos damos cuenta que de repente pues estamos cargando con muchos pecados. Pues el Señor nos da la posibilidad de la confesión y del perdón de los pecados. Acerquémonos al sacramento del perdón para ser liberados y purificados de nuestros pecados, para que nuestra alma se sane. Que sean días de oración. Si es Semana Santa, pues que lo vivamos con santidad, orando, ayunando, haciendo penitencia, participando también en las celebraciones que se dan en esta semana de un modo especial, la celebración de la Eucaristía, del Jueves Santo, en los oficios de la muerte del Señor, del Viernes Santo, en la procesión que se hace del Santo Entierro, en la vigilia de la Resurrección, el domingo ya, el sábado ya en la noche, orando en la casa, cuidando que en la casa donde vivimos, pues haya más silencio, haya oración. La familia que reza unida permanece unida, dice el dicho. O sea, tenemos que prepararnos cada uno de nosotros interiormente, tenemos que hacer lo posible para que en nuestros hogares pues sean días de silencio y de oración familiar, y también pues participar con toda la comunidad católica de las celebraciones para participar y recibir la gracia que el Señor nos quiere dar en estos días santos, que es una gracia de reconciliación, de más unión con Dios. Y si estamos a bien con Dios, estaremos también a bien entre nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué hay tanta división en la familia? ¿Y por qué hay tanto odio, hermano contra hermano, o esposo contra esposa, o hijo contra padre? Pues mira tu corazón a ver cómo estás con Dios, porque si estamos mal con Dios, ¿cómo vamos a estar bien con los demás?
Es imposible. Es imposible. Y cualquier cosa ya nos molesta. Por cualquier cosa ya nos resentimos. Pero cuando el alma está bien con Dios, tiene fuerza para estar a bien también con los demás y para perdonar si hace falta o pedir perdón cuando ofendemos a los demás o perdonar cuando somos ofendidos por los demás. Pues que le pidamos a la Virgen María que ella nos ayude a vivir estos días con santidad y, acabando la Semana Santa, si lo vivimos bien, notaremos en nosotros que algo ha mejorado en nuestro corazón. Que así sea. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,